inició en su momento la investigación como un secuestro extorsivo porque el abogado denunció haber recibido una llamada extorsiva que luego se consideró que se determinó que finalmente era un cliente del abogado. Hoy el abogado a la 1 de la tarde va a tener que prestar declaración indagatoria. Bueno, como ahí decíamos, una trama secreta y también deleznable, ¿no? Que empieza ya a la justicia a correr el velo. Y justamente una mujer que viene luchando hace mucho tiempo con este tema es representante de la hija, ¿no? Como abogada querellante, es la doctora Raquel Hermida, quien ha sostenido además que esto ha tenido la colaboración de otras personas. Pero vamos a consultárselo directamente a ella. Está en el móvil con nuestro compañero Diego Richardi. Diego, buenos días. Gustavo, buenos días. Es así, la doctora Hermida Leyenda siempre luchó por esta causa. Dicho sea de paso, en cada una de las entrevistas quizás no tocaba o abordaba este tema, sino siempre hacía referencia al mismo, que no se olviden de Estela Mari Sequeira. Y finalmente tardaron muchos meses, pero ayer dio un vuelco de 180 grados la causa. Finalmente su marido, un abogado penalista reconocido de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Rubén Carcassone, fue detenido por la policía mientras brindaba conferencia de prensa en distintos canales. Con nosotros la doctora Hermida Leyenda. Buenos días, doctora, y gracias por atendernos. No, buenos días a ustedes. Bien, finalmente usted considera que dio un vuelco de 180 grados la causa, digo, aunque se tardó 1 año y 2 meses, finalmente fue detenido quien para usted es el autor. Bueno, la verdad se demoró y demoramos nosotros. ¿Quiénes? En primer término la Fiscalía Federal del fiscal Gómez Barbela, en segundo término la UFEN y nosotros la querella. ¿Por qué demoramos? Porque es una causa compleja, ya que no contamos con el cuerpo de Estela Mari Sequeira. Si bien es cierto que una persona se la puede detener sin el cuerpo, evidentemente es mucho más difícil y necesitamos mayores pruebas. Por eso tuvimos un trabajo muy arduo de juntar muchísimas pruebas, determinar un complejo análisis de la causa y bueno, se logró a lo que fue ayer la detención de Carcassone, que fijémonos que ya su señoría, el doctor Santamarina, a cargo del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, pudo haberlo indagado y después haberlo detenido, pero no lo hizo así. Primero lo detuvo y después hoy lo indaga a la 1 del mediodía por un homicidio agravado doblemente. En primer término, agravado por el vínculo, porque tenían 12 años de convivencia. Y en segundo término, por ser un delito cometido por un hombre contra una mujer utilizando violencia de género, que es el inciso 11, que es la definición del femicidio en nuestro país. Sequeira lo había denunciado con anterioridad, digo, ante la falta de respuestas de la justicia. Sequeira lo había denunciado con las amigas. Sequeira no creía en la justicia porque su marido era abogado, su pareja era abogado, entonces relativizaba la validez de la justicia, ¿no? El accionar de la justicia, porque lamentablemente veía en su casa que no siempre era justa. Entonces ella lo que hizo, tenemos sí registros de hace 6 años, cuando le abrió la cabeza con 6 puntos, y tenemos también registro, además, de testimoniales que certifican claramente la violencia de género entre ambos. Valiéndose de la actividad justamente del doctor, ¿pudo haber tomado esto como algún elemento para borrar pruebas? Por ejemplo, más allá que en las últimas horas se conoció que dentro de la casa, a través del luminol, aparecieron manchas de sangre. Bueno, sí, aparecieron manchas de sangre hace mucho tiempo, desde el día 6 de enero, en el allanamiento, aparecieron manchas e indicadores en los autos, había un precinto en un auto muy llamativo, había una sábana, había cosas que por lo general uno no lleva en un automóvil, además había, bueno, por supuesto sangre en el baño, sangre en el dormitorio, y bueno, todo eso se cotejó con el ADN de Solange, mi clienta, la hija de Estela Mari Sequeira, y bueno, así fuimos generando más pruebas hasta que hoy a la 1 del mediodía el doctor Santamarina va a leerle toda la imputación a Carcassone. Y es después de ese momento que vamos a poder contar con toda la prueba.
Carrasone montó una prueba o montó una escena del delito, digo, en su momento denunció que era un secuestro extorsivo, que le pedían $80.000, se comprobó que quien realizaba las llamadas era un ex cliente de él, que finalmente lo confiesa y que estuvo detenido, y valiéndose de distintos elementos, de algunos contactos de él, pudo haber hecho o haber cometido ese delito. Bueno, esto es una trama muy elaborada por abogados. ¿Por qué digo por abogados? Porque la muerte se produce un 29 de diciembre, cuando el 31 de diciembre claramente terminaba el periodo judicial, en primer término. En segundo término, porque se le miente a un programa de televisión diciendo que él había muerto, cuando en realidad se estaba llevando a cabo el allanamiento. Hay una maniobra de un secuestro extorsivo inventado, como recién usted lo dijo. El secuestro extorsivo inventado fue planificado por Carrasone, e incluso hay un testigo que dice que ya el día sábado, antes de la denuncia de él y de hablar de los llamados extorsivos, hablaba de un secuestro. Quiere decir que lo estaba planificando, y de esa manera involucra también, obviamente, utiliza a una persona con antecedentes. En la historia del derecho penal, cuando se quiere armar una causa, el requisito sine qua non es buscar sí o sí a una persona con antecedentes. Doctora, habiendo tantas pruebas, ¿por qué se demora tanto tiempo en detenerlo? Por eso, porque realmente no fue tanto tiempo. Nosotros necesitamos reunir las pruebas, y nosotros, sin el cadáver, es una situación más difícil. Recordemos que la Agostena estuvo mucho tiempo libre, que ahora está detenido, que la Agostena es un caso muy parecido a este, el femicidio de Erika Soriano, que fue muy grave, de una chica embarazada, que fue terrible. Bueno, en este caso también es terrible y también demoró tiempo. En las causas donde las pruebas son más difíciles, y sobre todo cuando contamos con un abogado penalista que usa todas las estrategias para oponerse y obstruir la justicia, porque eso fue lo que hizo, obstruir la justicia. Hay un dato que quiero aportar, importante, que nosotros hicimos la denuncia. De Carrasone tenía documentos con nombres que no eran el suyo. Tenía un montón de documentos, tenía pasaportes y también tenía matrículas. O sea, quiere decir que él ejerció como abogado aún antes de serlo. Él tenía una conducta, como bien dice Estela Maris a través de sus testigos, dice: yo voy a denunciarlo de todos sus chanchullos. En realidad él cometía delitos en forma permanente. ¿Y ese habrá sido el detonante entonces para cometer el delito? Por supuesto, por supuesto. Diego. Carrasone quiso callar a Estela Maris y lamentablemente lo logró de la peor manera. Sí, Gustavo. ¿Tiene retorno la doctora? ¿Podemos dialogar con ella o te pregunto a vos? No, ya se lo colocamos. Un segundo, por favor. Doctora, lo dejo en contacto con los conductores de este segmento de Crónica. Hola, doctora. Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto, Gustavo Chapur. A ver, con respecto a las hipótesis, se habló, por lo menos en principio, de dos. Usted misma lo había comentado. Estela Maris había amenazado a Carrasone con revelar algunas conductas inmorales o ilícitas que tenían que ver con su actividad de abogado. Y por otro lado, también la posibilidad de que él mantenía una relación sentimental paralela, digamos. ¿Se siguen manejando estas hipótesis? ¿Van de la mano o hay algo más también? Es una sola hipótesis. En realidad, en ocasión de enterarse que él estaba de alguna manera manteniendo un romance con quien era su amiga, ella lo amenaza y que va a contar todos estos delitos que conoce de él. O sea, lo que hace saltar este tema de denunciarlo es la amante a Estela, y lo que hace saltar y convertirlo en un femicida a Carrasone es justamente esta amenaza que hace Estela Maris, porque la verdad el tema de los engaños era algo natural para ellos. Lo que hace explotar a Estela Maris fue que era su amiga y que ella confiaba en esa amiga. ¿Se Claro. sabe, doctora Hermida, le habla Gabriela Di Chiaro, se sabe en qué casos este abogado, porque quizá había complicado incluso a alguno de sus clientes, ¿se sabe qué es lo que sabía de cada caso Estela Maris? ¿Pudieron dar con eso? Porque quizá se puede ayudar a mucha otra gente, ¿no?, cuando salga la verdad de todo esto.
Bueno, en realidad te puedo hablar del que estuvo detenido, que era no solamente era su cliente, sino también era su empleado, al cual utiliza, ¿no? Pero me han llamado de Ezeiza estos días para darme nuevas pruebas acerca de la causa y bueno, evidentemente hay otras personas que no puedo en este momento declarar, pero bueno, hay otras personas que quieren testimoniar en contra de Carrasone y a partir del día de ayer, cuando fue detenido, muchísimo más y comenzó los llamados telefónicos comenzaron a existir porque la gente empezó a caer un poco en la justicia y creían realmente que él había, bueno, que estaba libre y que entonces, entre comillas, había zafado. Bueno, doctora, gracias por esta charla. También habrá que ver, investigar si tuvo la colaboración de otras personas, ¿no?, en este femicidio. Estaremos atentos entonces a la indagatoria de hoy, de Carrasone, a ver qué pasa con eso. Muchas gracias. Gracias, Diego. Hasta luego. Adiós.